Imaginemos uno de nuestros peores miedos: hospitales atiborrados de pacientes, vuelos transatlánticos cancelados, calles vacías, sospecha y sobre todo incertidumbre. El miedo a un enemigo implacable e invisible, el miedo a una pandemia. Durante años, en el contexto de un mundo cada vez más conectado, de distancias más breves, la amenaza de una enfermedad contagiosa global de rápida transmisión ha generado preocupación. El miedo a una nueva peste negra que devastó 1/5 de la población mundial en el siglo XIV, o una nueva gripe española que en 1918 terminó con 100 millones de vidas, número solo comparable a la cantidad de muertos en ambas guerras mundiales. En recientes años hemos recibido recurrentes alarmas de la amenaza de una inminente pandemia de las características terroríficas que describimos. Los brotes de gripe H1N1 en 2009, los virus SARS y MERS a principios del siglo XXI, o la amenaza global del ébola entre 2014 y 2016 con los primeros casos reconocidos fuera de África. Los gobiernos del mundo respondieron en cada uno de estos casos. La población fue advertida, los recursos fueron reunidos para afrontar cada una de estas inminentes pandemias. Afortunadamente, a pesar de las víctimas de cada uno de estos casos, la situación terminó siendo puesta bajo control, produciendo en general una opinión de sobrereacción y la percepción de un escenario al parecer mucho más benévolo de lo pronosticado. Sin embargo, a finales de 2019 y comienzos del presente año, una nueva alarma mundial producto del brote de una nueva cepa del virus conocido popularmente como coronavirus, formalmente como SARS-CoV-2, causante de la enfermedad COVID-19, que fue reconocido en la ciudad china de Wuhan y llevó a la Organización Mundial de la Salud a declarar el 30 de enero de 2020 la existencia de un riesgo para la salud pública de interés internacional. Hoy, ciudades cerradas en China, cuarentenas en regiones completas en Italia, espectáculos masivos cancelados en los Estados Unidos o desarrollados sin público en España parecen confirmar este temor. Para saber qué esperar del coronavirus y de cualquier epidemia futura, abrimos nuestra segunda sesión de la Bitácora del Beagle. ¿Qué es el coronavirus? Los coronavirus comprenden una familia de virus causantes de una enfermedad respiratoria contagiosa que puede llegar a ser fatal. Fueron conocidos por epidemias de SARS, por ejemplo, la síndrome respiratorio agudo, y MERS, síndrome respiratorio por coronavirus de Medio Oriente, de principios de década. Estos fueron caracterizados por una alta tasa de mortalidad. El coronavirus es común en diferentes especies de vertebrados, que, al contrario de la influenza, es menos común que se propaguen en la especie humana. También, al contrario de la influenza, no tiene brotes anuales. Esta particular cepa que estamos viviendo ahora del coronavirus se cree efectivamente que saltó desde los murciélagos hacia la especie humana. Hoy el mundo parece estar mejor preparado para que lo que ocurra no se repita como en 1918. Es difícil que este escenario se vuelva a repetir. La existencia de mecanismos paliativos, nuevos medicamentos nos preparan para lo que pudiese llegar a pasar, sumado al esfuerzo conjunto para la búsqueda de tratamientos y vacunas en la forma más rápida posible, con el esfuerzo conjunto de científicos en todo el mundo. ¿Por qué razones se justifica esforzarse de esta manera para buscar la cura de esta enfermedad? Principalmente porque de un nuevo virus se desconoce su patogenicidad. Sin embargo, nuevos virus se están haciendo más comunes, dada la perturbación y reducción de los ambientes y las especies hospederas originales, así como el uso comercial de especies portadoras de estos virus, por nombrar solo algunas. Muchos de estos virus no son mortales en las especies en las cuales se presentan naturalmente. Además, el concepto de un nuevo virus puede sonar engañoso, cuando lo que tenemos es el salto desde una especie en donde el virus es inocuo a otra que lo desconoce y a su vez lo desconoce su sistema inmune. Ya sea ante este coronavirus, formalmente llamado SARS-CoV-2, causante de la enfermedad COVID-19, u otro virus, para saber cuál es el grado de preocupación que generan se necesita conocer el tiempo de incubación, que es el periodo en donde no se observan síntomas pero hay contagio, la tasa de mortalidad, que en este caso se ha informado a ser entre un 3 y 4%, y la tasa de contagio, es decir, cuántas personas se contagian desde un paciente. Aparentemente, según lo que se ha observado en los últimos meses, la tasa de contagio de este coronavirus es alta, comparada con casos anteriores, la cual se ha informado de ser entre 2 a 3 personas por contagiado. Para entender mejor esto, podemos comparar las características de 3 virus conocidos: el VIH, la influenza y el ébola. En el caso del VIH, este posee una tasa de mortalidad alta, un periodo de incubación largo y una tasa de contagio bajo, al depender exclusivamente del contacto sexual o transfusiones sanguíneas. El hecho de que su periodo de incubación es tan largo, en conjunto con que era un virus completamente nuevo, fue lo que permitió que se convirtiera en una pandemia antes de que se supiera que la enfermedad era causada por un virus. Para el caso de la influenza, esta posee una mortalidad baja, un periodo de incubación mediano a corto y contagio alto. Aproximadamente el 0,1% de los pacientes contagiados con influenza mueren a causa de esta.
La estacionalidad que poseen los brotes de influenza, sumado a su alto contagio, es lo que la hace una infección tan prevalente todos los inviernos. Por último, para el caso del ébola, este posee una mortalidad muy alta, un periodo de incubación corto y un contagio alto. El hecho de que el periodo de incubación sea tan corto, de 24 a 48 horas, hace que el paciente no alcance a contagiar el virus de manera importante antes de empezar a mostrar la sintomatología, que generalmente comienza con fiebre muy alta. Esta es una de las razones que se cree que explican lo acotado y relativamente cortos que son los brotes de ébola registrados hasta ahora. Hasta el momento, el coronavirus SARS-CoV-2 de este brote 2019-2020 se ha presentado como un virus de una mortalidad alta en las poblaciones de riesgo, principalmente la tercera edad. Escenario que, por ejemplo, en el caso particular de China, se agrava con la alta incidencia de tabaquismo, sumado a una alta tasa de contagio a través del spray del estornudo y aparentemente en superficies de contacto como mesones, barandas y pasamanos, y un periodo de incubación de cerca de 14 días, tiempo suficiente para expandir masivamente el virus en un área urbana normal o una persona con viajes intercontinentales. Se suma a lo anterior que con un virus nuevo el mayor riesgo es que se trata de un virus desconocido para el sistema inmune. De esta forma, este sistema no lo logra reconocer. Mediante la ciencia médica podemos apoyar los escenarios en los cuales el sistema inmune no está preparado para responder ante una nueva enfermedad. En este caso se pueden desarrollar medicamentos antivirales. ¿Cómo es que estos actúan? A diferencia de los antibióticos, que actúan atacando directamente a las bacterias, los antivirales, debido a la naturaleza de los virus obviamente, actúan bloqueando el proceso de infección. Los virus utilizan varios mecanismos para entrar a las células a infectarlas. Dependiendo de qué tipo de virus sea, los antivirales se enfocan en bloquear partes de estos mecanismos. El mayor desarrollo en estos fármacos se ha dado en el estudio de terapias para el VIH, los cuales actualmente son muy eficaces en la mantención controlada de la infección. Estos fármacos actúan bloqueando ya sea la entrada del virus a la célula, su capacidad de introducir su material genético en el genoma de la célula, o su capacidad de liberar el virus, por ejemplo. Generalmente se utiliza una combinación de estos. Al bloquear la infección en distintos puntos, nos aseguramos de que el virus no pueda infectar a los linfocitos. La vacuna, por el contrario, entrena el sistema inmune. Lo que hace básicamente es exponer el sistema inmune a un virus nuevo, pero utilizando una versión entre comillas muerta del virus, atenuada. Actualmente no se utiliza, de hecho, el virus completo. Generalmente se utilizan partes, como por ejemplo las proteínas de la cápside. Al hacer esto, nos aseguramos de que el sistema inmune se vea expuesto a este nuevo virus sin el riesgo de que se produzca la enfermedad. Como el sistema inmune aprende, una vez expuesto a este virus, cuando se encuentra con este en su versión patogénica, lo podrá neutralizar tan rápido que la persona no alcanza a experimentar la sintomatología. De hecho, no hay infección. Daría para mucho más extenso en explicar, pero en el contexto de esta conversación, ¿cómo podríamos definir de qué se trata el sistema inmune? El sistema inmune es un tejido disgregado, es decir, no se encuentra solo en un lugar, como por ejemplo el hígado o el corazón, sino que se encuentra distribuido por todos los otros tejidos del cuerpo, ya que su función es proteger al cuerpo de agentes patógenos externos. Este sistema consta de dos partes, lo que se llama el sistema inmune innato y el sistema inmune adquirido. El sistema inmune innato actúa siempre de la misma forma, es decir, su respuesta es siempre igual, sea el patógeno un virus, una bacteria o un parásito. Tiene distintos tipos de células que atacan directamente a cualquier elemento que consideran extraño o externo al cuerpo. Esto lo pueden hacer porque todas las células de nuestro cuerpo tienen proteínas de reconocimiento en su superficie, que las identifican como propias. Cualquier célula o elemento que no posea estas proteínas de reconocimiento es atacado. Es por esto que la gente que se somete a trasplantes de órganos debe tomar inmunosupresores. Ahora, para el caso del sistema inmune adquirido, aquí la cosa se pone un poco más interesante, ya que este sistema es capaz de aprender sobre los patógenos. Aprende a reconocerlos y a adaptar su estrategia dependiendo de cuál sea el tipo de patógeno que está produciendo la infección. No solo eso, ya que una vez que aprende sobre un patógeno, es capaz de recordarlo. Así, la próxima vez que el patógeno trate de infectar nuestro cuerpo, como el sistema inmune adquirido ya fue expuesto a este una vez, actúa de manera tan rápida que el patógeno no alcanza a producir una infección. Este sistema inmune adquirido está compuesto por células especializadas llamadas linfocitos, de las cuales existen muchos subtipos, cada uno encargada de un trabajo en particular. Así tenemos linfocitos citotóxicos, que atacan directamente al patógeno, a los de memoria, que guardan un registro del patógeno, los linfocitos helper, que son los encargados de organizar la respuesta inmune, y los supresores, que como dice su nombre, suprimen la respuesta inmune una vez que pasó la infección. Este sistema inmune adquirido es la razón de que nos da peste cristal solo una vez en la vida, ya que una vez expuesto a este virus, ante otra exposición, el sistema inmune es capaz de frenar la infección, confiriéndonos inmunidad contra ese patógeno.
Esta es la misma razón de cómo funcionan las vacunas, como se mencionó anteriormente. Ahora, uno podría preguntarse si el sistema inmune recuerda por qué hay epidemias estacionarias como la influenza. Esto es debido a que estos virus tienen una alta tasa de mutación, por lo que entre un año y otro, el virus cambia mucho, convirtiéndose en una cepa distinta, que el sistema inmune ya no reconoce, se vuelve nueva para este. Nadie responsablemente puede predecir lo que ocurrirá en los próximos meses o en los próximos años con el progreso de esta enfermedad. Cualquier apuesta a predecir un escenario futuro sería irresponsable, y cualquiera que lo haga no solo es irresponsable, sino que pudiese ser aún más peligroso para la propagación de esta enfermedad. Esto incluye desde desmentir la peligrosidad del COVID-19, sugerir falsas y milagrosas curas o alentar conductas de riesgo que empiezan desde no seguir las recomendaciones oficiales para el cuidado mínimo ante la posibilidad de contagio. Lavar permanentemente nuestras manos con jabón o alcohol gel sobre el 60%, evitar el contacto físico como besos o estrechar la mano al saludar, restringir el uso de mascarillas solo en el caso de encontrarse enfermo y en caso de estornudar hacerlo sobre el codo propio, pero por sobre todo mantener la calma y no caer en la tentación del miedo o el pánico.